profundicemos sobre las noticias. Vamos al desarrollo. Tenemos todos los capítulos de El Affair. ¡Qué historia larga! Todo arranca porque la señora senadora le contesta al ex fiscal de corte, Jorge Díaz, Sí. y se ha querido generar un conflicto internacional. Se ha querido generar un conflicto internacional porque cuando veamos cómo termina... Pero fue por la opinión que dio sobre las elecciones en España. Sobre el gobierno español, no sobre las elecciones en España. Sobre el presidente del gobierno español y el Partido Socialista Obrero Español. Tras conocerse los resultados de las elecciones en España el domingo, la senadora y vicepresidenta en ejercicio Graciela Bianchi realizó una serie de declaraciones en su cuenta de Twitter. Bianchi dijo que el Partido Socialista Obrero Español del presidente Pedro Sánchez se tiene asegurada la financiación y los valores de las narcodictaduras cubana, venezolana, nicaragüense, iraní, el terrorismo de la ETA y el separatismo catalán que quiere terminar con España. Fue duro, ¿eh? Además agregó que el Partido Obrero Español actual no es el de Felipe González. El sanchismo, que es el de la guerra civil, en que predominaba el comunismo y el anarquismo. Y si no hubiera implosionado, se seguiría admirando el régimen soviético. Stalin fue el inspirador de ese PSOE, Partido Socialista Obrero Español. Con estudiar historia se soluciona, dijo. La vicepresidente de la República, Beatriz Argimón, que se encuentra en Madrid, se reunió con el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, Juan Fernández Trigo, y pidió disculpas por los dichos de Bianchi. Además, la Cancillería de España citó a la embajadora uruguaya en Madrid, a Ana Teresa Ayala, para conversar sobre el asunto. Este llamado desde la Cancillería española fue confirmado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. La gravedad del asunto, dicen desde España, radica en que los dichos fueron en calidad de vicepresidenta. Por su parte, el canciller Bustillo se reunió con el embajador de España en Uruguay, Santiago Jiménez, y se disculpó por los dichos de la senadora. Bianchi dijo: de las relaciones internacionales se encargan Lacalle y Bustillo, nadie más. La senadora Graciela Bianchi se refirió a la polémica que se generó a raíz de sus posteos en Twitter sobre el Partido Socialista Obrero Español. Expresó que sigue sosteniendo el contenido de la publicación. No me arrepiento, agregó. A su vez se limitó a decir que no iba a entrar en detalle ni a dar explicaciones, pero aseguró que ella no tiene ningún peso institucional como para representar al país. De las relaciones internacionales se encargan Lacalle y Bustillo, nadie más, consideró. Senadores del Frente Amplio dijeron que los dichos de Bianchi revisten gravedad institucional por su actual investidura. El polémico tuit en el que Graciela Bianchi tuvo nuevos repudios, el Frente Amplio se sumó al rechazo de la senadora nacionalista. La bancada de senadores y senadoras del Frente Amplio expresó su profunda preocupación ante los dichos de la señora vicepresidente de la República en ejercicio, senadora Graciela Bianchi, respecto al partido del jefe del gobierno español, sostuvo la bancada en un comunicado. Jorge Díaz sostuvo que el tuit de Bianchi fue de irresponsable y que metió al país en un problema diplomático. Por contestar el tuit de este ciudadano de a pie, metió al país en un problema diplomático. Es, en el mejor de los casos, irresponsable, una irresponsabilidad injustificable a la que no aplican los fueros y la inmunidad parlamentaria que le son tan útiles en el país. ¿Alguien se hace cargo?, señaló. Fernando Pereira dijo que los exabruptos de Graciela Bianchi son una nueva vergüenza internacional del Uruguay. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, apuntó contra Graciela Bianchi los exabruptos de la senadora en ejercicio de la vicepresidencia de la República, Graciela Bianchi, contra el presidente español Pedro Sánchez, son una nueva vergüenza internacional de Uruguay, aseguró Pereira en su cuenta de Facebook. Lamentablemente no es un hecho aislado, se suma un sinfín de ataques a presidentes progresistas, periodistas y organismos internacionales. Y lamentablemente también Bianchi no es la única del gobierno que lo hace, agregó Fernando Pereira. ¿Usted pensó que terminaba acá? No, la historia sigue, porque en medio de la polémica por los dichos de Bianchi, el canciller español destacó las excelentes relaciones con Uruguay. He conversado con mi homólogo de Uruguay,
el canciller Francisco Bustillo sobre las excelentes relaciones bilaterales entre España y Uruguay. Seguiremos trabajando para profundizarlas, escribió el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. En paralelo a esta comunicación telefónica que fue sobre el mediodía uruguayo, la embajadora en Madrid, Ana Teresa Ayala, mantuvo una reunión con Juan Fernández Trigo, uno de los 3 funcionarios que hacen las veces de subsecretarios de Asuntos Exteriores en España. Bueno, un sainete con derivaciones políticas internas sobre una opinión de la senadora Bianchi que, más allá del ruido que generó, hay que empezar a observar las acciones y reacciones políticas en el Uruguay. A mí me parecen medias y lo que está pasando medias de su estilo, y ¿no? lo que está pasando y lo que va a pasar en España como consecuencia de las elecciones. Estamos en campaña política. Hace rato. Por lo tanto, todo esto se tiñe de política y la senadora Graciela Bianchi provoca en determinadas personas y determinados sectores y determinado partido un escozor muy particular. Yo siempre me pregunto si la senadora Bianchi estuviera del otro lado, si las reacciones serían las mismas. ¿Y eso estaría igual? Si estuviera del otro lado. Estaría igual cuestionando No, por eso, pero estaría igual. Bueno, yo lo que digo es que depende con la señora Bianchi se produce para el sector opositor político al gobierno una situación muy particular, porque ella proviene de ahí. Claro, por eso. Y eso genera rispideces particulares, más allá de su propia forma de ser. Vamos a otro tema porque Heber dijo que es ridículo que la pena mínima por homicidio sea 2 años y fiscal Gómez criticó el proyecto. Gerardo indicó que el promedio de daños de condena a aquellas personas que cometieron un homicidio simple sin agravantes a través de los procesos abreviados es de 7 años y 2 meses. Con esta declaración Gómez se condice con las críticas de diversas integrantes de Fiscalía al proyecto. Carlos Negro, fiscal de homicidios, dijo a través de Twitter que con esa modificación caerán los niveles de condena y aumentará la impunidad. Los niveles de condena, hoy ya bajos, caerán inexorablemente y la cantidad de crímenes violentos seguirá sin darse cuenta de cambios puramente normativos, escribió. Puede ser justificado el aumento de penas. El problema es que va a tener consecuencias prácticas. Una de ellas es que se terminen los abreviados o la posibilidad de llevar a abreviado a un caso de homicidio simple. El guarismo mínimo ya nos impide, dijo por su parte también la fiscal de homicidios, la doctora Mirta Morales. El principal problema del cambio, según Gómez, son el tiempo y los recursos necesarios para pasar a resolver todos los homicidios a través del juicio oral y público. El fiscal de corte indicó que la resolución de homicidios a través de los abreviados lleva un promedio de 280 días, mientras que por la vía oral lleva 531 días. Gómez dialogó con los fiscales de homicidios y le indicaron que para resolver los homicidios solo a través del juicio oral y público y no abreviado deberían tratarse entre 10 y 12 casos por año. Solo en 2022 se produjeron 383 homicidios. Acá cuando la ley no se condice con la realidad, ¿no? Es medio difícil de llevar adelante. Minutos antes de las declaraciones de Gómez, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que desde la cartera están dispuestos a mirar las críticas que llegaron desde Fiscalía al proyecto y no descarta bajar el mínimo solicitado de 6 años a 4 para no descartar los juicios abreviados. Planteó flexibilizar su propuesta. Si nosotros vamos de 2 a 4 años para que el abreviado no se pierda, supongo que habrá unanimidad en el Parlamento, dijo Heber. Según el ministro, quitar la posibilidad de un proceso abreviado para la resolución de los homicidios simples no es lo que busca el artículo que remitió al Parlamento su cartera, sino que busca levantar un mínimo de pena que es ridículo. No puede haber una persona que mate a otra y tenga mínimo 2 años. Es un disparate, remarcó el ministro. Coincido. Pero tampoco se pueden poner penas tan altas que el procedimiento después no se puede hacer. Si con el procedimiento que establece el proyecto se pueden tratar entre 10 y 12 homicidios y se produjeron 380 en un año, bueno, esa gente va a ser juzgada dentro de 20 años. Sí, si trabajaron un poco más también, capaz que...
pero bueno, No le resuelven está más diciendo el rápido. fiscal de corte que no hay Sí, capacidad. pero lo puede decir Dios si no trabajan. Sí, sí, no trabajan. Algunos no. Bueno, y algunos sí. Oh, yo veo el vaso medio lleno. Hay muchos que no trabajan, mire. Paraguay solicita detención de uruguayo tras decomiso de carga de cocaína en Alemania. Un ciudadano paraguayo y un uruguayo son requeridos por las autoridades de Paraguay acusados de pertenecer a una red que presuntamente envió 10 toneladas de cocaína en una carga que partió de este país y fue interceptada a comienzos de julio en el puerto de Hamburgo, en Alemania, informó el miércoles la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay. La Secretaría identificó a los requeridos como Guillermo Federico Rey Torres, de nacionalidad paraguaya y de 40 años de edad, y Gonzalo Aparicio Sosa Izaguirre, ciudadano uruguayo de 38 años, quienes son señalados de supuestamente organizar la logística para el envío de la droga. Ambas personas, sobre quienes pesan órdenes de detención y alertas migratorias, así como la solicitud de bloqueo de sus cuentas bancarias, poseían documentos paraguayos adulterados. Al parecer, forman parte de un grupo de 4 personas que supuestamente están vinculadas a la organización que operó en el Paraguay. Ocultando la identidad de los presuntos involucrados, se organizó la operación de comercio internacional que habría posibilitado el traslado de un contenedor contaminado hasta el puerto de Hamburgo. Además, fueron adquiridas 2 empresas previamente constituidas. La información oficial indicó que desde el pasado 15 de julio se puso en marcha una investigación en la que participaron agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible, SIU, de la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay, en coordinación con la Fiscalía, durante la cual se han efectuado 9 procedimientos de registro y verificación en oficinas, escribanías, viviendas y depósitos. El pasado 17 de julio el Ministerio Público anunció la apertura de una pesquisa a raíz de informaciones difundidas por la prensa local sobre el decomiso del alijo de cocaína en una carga procedente de Paraguay. El ente investigador criticó, citando datos recibidos, que la carga fue trasladada en un contenedor, estaba dentro de un envoltorio de plástico e identificada con unas letras que no fueron precisadas. Volvemos al tema de drogas. Se inauguró en Durazno un sistema de radar de última generación. El dispositivo instalado en el aeropuerto de Santa Bernardina requirió una inversión de $4 millones. En la inauguración participaron el ministro de Defensa, Javier García, el director general de Defensa, Fabián Martínez, el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Luis de León. García afirmó que la incorporación es vital y forma parte de la revolución de infraestructura que se está llevando adelante en todo el país. Agregó que constituye un proceso de modernización, descentralización y sostenimiento básico para el desarrollo. El sistema de radar fue incluido en la licitación de concesiones de aeropuertos internacionales y sustituye al anterior, que era vetusto y presentaba dificultades. El nuevo equipamiento trabaja en conjunto con otros radares instalados en el país, lo que permite una cobertura total de los cielos uruguayos. Bueno, era una carencia eso, ¿eh? Sí. Una carencia hace rato ya. Veremos cuánta efectividad provoca, sobre todo para los vuelos no registrados, Sí, que sí. no son pocos No. en el norte del país. Vamos a Argentina, ¿le parece? Paseamos un poco, vamos a ver lo que dijo Alberto Fernández, porque el presidente argentino volvió a referirse al estado del agua en Uruguay. Es salada, no sirve para el consumo, dijo. El presidente decorativo de la Nación Argentina, Alberto Fernández, encabezó el cierre del 45º Consejo Federal Agropecuario. En su discurso, volvió a referirse al estado del agua en Uruguay a raíz de la crisis hídrica. Uruguay provee su agua potable de las napas y de repente por falta de lluvia las napas dejaron de brindar agua potable y el agua que ofrecen es algo salada, es agua salada, que no sirve para el consumo de agua potable, disparó. Y si algo decíamos todos, deseamos todos, es que Uruguay, decíamos todos, perdón, es que Uruguay tenía uno de los mejores ríos subterráneos, más ignorante, tenía uno de los acuíferos del mundo. Y sin embargo pasa esto, agregó el mandatario argentino. Obviamente que no es culpa de ningún gobierno, es el efecto del cambio climático. Son precipitaciones que dejan de existir y agua que se va salinizando, que antes era agua potable, aseguró Fernández.
No es la primera vez que el presidente de la Argentina se refiere en un discurso público a la crisis hídrica de Montevideo y el área metropolitana. Hace solo 2 semanas atrás, en el acto de inauguración del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, Fernández hizo una breve mención sobre el tema. Nos llevamos la experiencia de haber puesto el pecho y de haber seguido adelante. El tiempo que nos viene por delante nos enfrenta a muchos desafíos y nos da oportunidades. El gran desafío es el cambio climático, ya está visto, lo vimos en la sequía que lo vive Uruguay. En Montevideo abren las canillas y el agua no sale, había dicho Fernández en aquella oportunidad. Sus dichos generaron malestar en filas oficialistas del Uruguay. Internacionalizaron la militancia por la sequía. Ahora es el ídolo de Orsi el que miente, escribió el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, en referencia a la oportunidad en la que el intendente de Canelones dijo que Fernández era un clase A de la política. También fue crítica con esas declaraciones de Fernández la senadora nacionalista Graciela Bianchi, quien tildó las declaraciones de Fernández como de mentira internacional. Dijo en un discurso que en Uruguay no sale agua de las canillas. Asco también internacional, escribió. Bueno, parece que los discursos del presidente argentino, si no tenemos a Uruguay en el medio, no tenemos nada para decir. Porque además, uno dice, mirándolo con perspectiva... No tenemos nada para decir, habló de los marcianos. Así habló de los marcianos también. Pero digo, si uno lo ve con perspectiva país, ¿no? Un jefe de Estado, ¿qué es lo que está buscando? ¿Que la gente no venga a Uruguay, entonces? Por supuesto. ¿Es lo que se está buscando con eso? Por supuesto. Pero miren, lo han hecho toda la vida. Nosotros vamos a hacer campaña contra los dichos del presidente, entonces, porque no quiere venir a Montevideo, no hay problema. Uruguay tiene un montón de lugares hermosos para visitar en donde el agua no tiene ningún problema. Venga al litoral uruguayo, visite Fraiventos, venga a las termas, haga lo que quiera, porque en Uruguay andamos pata suelta con el agua acá, no tenemos problema. Ya está, hacemos una campaña contraria a lo que dice el presidente que está pasando acá. ¿Estamos todos locos? ¿O me parece a mí? Pero mire que dan resultados esas campañas, ¿eh? Acá no hay que olvidarse que en el año 2001... ¿Qué? Toda la segunda mitad del 2001, periodistas de la talla del señor Lanata anunciaban que Uruguay iba a haber crisis bancaria y apuraba a los argentinos a que retiraran sus depósitos de los bancos uruguayos. Fue en parte del problema, ¿no? No fue el responsable, no fue el responsable, pero fue uno de los tantos periodistas argentinos que incitaban a retirar los depósitos del Uruguay, porque si Argentina había tenido una crisis, la crisis tenía que ocurrir en Uruguay, como efectivamente terminó ocurriendo. ¿Fue responsable el periodismo argentino? De ninguna manera. No. ¿Fogoneó la situación? Ciertamente que sí. Lo que decía de parte del problema es que el retiro masivo de depósitos hizo que los bancos también quedaran sin caja, ¿no? Por supuesto, no fueron los causantes de la situación. No. De ninguna manera. La situación fue nuestra. Sí. Quizá provocada por contagio, sí, seguramente que sí. Pero fue nuestra. Sí, Ahora, que hubo gente que la fogoneó adentro y afuera del país, eso es innegable. ANEP busca aplicar el nuevo decreto de licencias médicas y subsidio por enfermedad. El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública pondrá hoy, arriba de la mesa, la posibilidad de aplicar el decreto reglamentario firmado por el Poder Ejecutivo esta semana que instrumenta el nuevo régimen de licencias médicas y subsidio por enfermedad que comenzó a regir para todos los funcionarios públicos esta semana. Según informaron fuentes del organismo, el presidente del CODICEN, Robert Silva, pondrá en esta jornada a consideración el tema para así pedir un informe a la asesoría letrada, pues la norma no incluye en forma expresa a la ANEP. Lo que dice el texto legal es que todos los entes públicos, caso de la ANEP, definidos en el artículo 220 y 221 de la Constitución de la República, además de los gobiernos departamentales determinados por los casos también del Poder Judicial y la Fiscalía y el Ministerio de Relaciones Exteriores, podrán adoptar el régimen en cuestión, pero ella queda librado a su autonomía. La aplicación de la norma aprobada en realidad en la rendición de cuentas del año pasado ya supuso un nuevo frente sindical para el gobierno del presidente Lacalle Pou. De hecho, la Confederación de Obreros y Funcionarios del Estado, lo informábamos ayer, presentará un recurso de inconstitucionalidad contra este decreto, bajo el entendido que se aplicó sin convocatoria a la negociación colectiva, pese a que las condiciones de trabajo, salud e higiene laboral son materia de obligación
de negociación entre las partes. El decreto determina que los trabajadores tendrán derecho a un máximo de 9 días hábiles al año de licencia remunerada para cubrir periodos de inasistencia alternada o consecutiva por enfermedad o accidente. Asimismo, los funcionarios tendrán derecho al subsidio por enfermedad a partir del 10º día de inasistencia por enfermedad o accidente, con un pago a partir del 10º día que consiste en el equivalente al 75 o al 100% de su salario según corresponda. Ante esta posibilidad, sabe que ayer estuve conversando con docentes, con unos cuantos docentes, para ver qué punto de vista tenía. Algunos decían que era una medida que, bueno, que iba a trastocar un poco el régimen que tenían actualmente, que había que estudiar, que iba a pasar, no sé qué. Y otros dijeron, al fin. Y sabe que me encontré en el porcentaje de docentes a los que consulté, la mayoría me dijo, al fin. Y yo decía, al fin que, al fin se va a hacer un poco de justicia. Para los que trabajan todos los días y porque nosotros vamos permanentemente para no perder un solo peso, para cobrar el sueldo entero, y nos encontramos a veces con colegas que licencias médicas y andan en los supermercados comprando con la familia. Pero y claro, acá se quiere plantear, esa fue la discusión de la mesa del lunes, y yo intenté alertar sobre ese tema. Acá se quiere plantear que esto es una persecución a los trabajadores, que es un ahorro, un impuesto. Ahora se habla de un ajuste fiscal encubierto, para no reconocer que a este tema hay que pararlo de alguna manera porque hay gente que comete excesos. No son la mayoría, no son todos, pero hay. Pero el que no tiene problemas, no los va a tener. ¿Y no? Acá el que puede tener problemas ese es el que abusa. Claro, estaba metiendo la pata. El que abusa. Entonces, hay una... ¿Se acuerda de la guerra preventiva de Bush en Irán? Bueno, acá hay una actitud preventiva. Y si mañana le pasa algo al que siempre cumple, va a quedar desprotegido. No, sabe que no. Porque el que siempre cumple va a ir a dar la cara y va a presentar la situación y su situación se va a resolver. Sí, sí. Lo que pasa es que a veces nos inmovilizamos, ¿no? Por decir, no, porque si llega a pasar esto, puede llegar a... no sé, entonces mejor sabe que no hacemos nada. Pero si no sabemos si pasó, si va a pasar y cómo se iba a resolver. La gran mayoría de los funcionarios públicos que tienen actitudes de trabajo permanente y se preocupan, esos nunca van a tener problema ni aún con esta legislación. Ni aún con este decreto. Esa es la verdad. Y debe tener defectos, y habrá cosas que corregir, y habrá cosas que mejorar. Pero lo reitero, como he dicho otras veces, algún día hay que empezar. Vamos a otro tema, y ya para finalizar este espacio de noticias le contamos que la Intendencia de Montevideo cambió la tasa de inflamables declarada inconstitucional y la convirtió en impuesto. Esta noticia que involucra a la Intendencia de Montevideo nos afecta a todos en el precio del combustible, por eso está incorporada aquí. La Intendencia de Montevideo envió a la Junta Departamental el proyecto de un decreto para reestructurar la tasa de inflamables que cobraba hace casi 60 años para cada litro de combustible que carga y transporta Duxa, y que días atrás la Corte Suprema de Justicia determinó que es inconstitucional. 60 años demoraron en llegar a esa conclusión. La Suprema Corte de Justicia entendió que la tasa de inflamables era inconstitucional porque la Intendencia no prestaba una contraprestación y por lo tanto no podía cobrarla. El decreto que enviará la Intendencia a la Junta Departamental cambia la modalidad y pasa la tasa de inflamables a un impuesto. El director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, el contador Mauricio Zunino, explicó que la reestructura de la tasa permite cumplir con el dictamen de la justicia y seguir manteniendo la recaudación de 500 millones de pesos, unos 12 millones de dólares, para aplicar en políticas ambientales. La tasa de inflamables se convertirá en un impuesto. La tasa fue eliminada porque esto generaba inequidades, dijo Zunino, sobre que el dictamen solo aplicaba a la demandante, que es Duxa, por parte de ANCAP, y no para el resto de las empresas de combustibles. Eso había generado una baja del precio del combustible de 22 céntimos por litro desde fines de junio. Un órgano departamental no puede crear un impuesto, dijo el vicepresidente de ANCAP, Diego Durán, días atrás. Consultado al respecto, el director de Recursos Financieros de la Intendencia
Dijo que el impuesto está amparado en los artículos 273 y 297 de la Constitución, que permite que la Junta Departamental cree o fije impuestos a pedido del intendente mediante el voto de la mayoría absoluta del total de sus componentes. El edil del Partido Nacional, Javier Barrios Bove, aseguró que el impuesto es claramente inconstitucional. El artículo 297 de la Constitución establece las fuentes de recursos de los gobiernos departamentales y, según entiende Barrios Bove, este tipo de impuesto no está comprendido dentro de ninguna de las posibilidades que establece la Carta Magna. Desde la Intendencia de Montevideo aseguran que el numeral 6 de ese artículo es el que respalda el impuesto. Dice, los impuestos a los espectáculos públicos, con excepción de los establecidos por la ley con destinos especiales, mientras no sean derogados, y a los vehículos de transporte, dice ese pasaje. En un fallo unánime, la Corte indicó que la tasa que cobraba la Intendencia por cada litro de combustible que salía en los camiones de Duxa desde la planta de La Tablada es inconstitucional debido a que como tasa no prestaba una contraprestación por parte de la Intendencia y por lo tanto era un impuesto encubierto.